Hace 13 años que se aprobó la Ley Nacional de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. La rebautizamos como Ley de Dependencia y desde entonces, desde diciembre de 2006, ha ayudado a miles de familias. Teleasistencia, atención a domicilio, fisioterapia, prestación económica directa. Son muchos los servicios que esta ley coordina para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes. Aragón ha escalado posiciones en este tiempo para mejorar esta atención. Actualmente hay 33.000 aragoneses dependientes atendidos, el doble que en 2015. No obstante, otros 6.000 están a la espera de recibir algún tipo de ayuda. Crecen las personas atendidas y también, paralelamente, el presupuesto. 232 millones de euros destina el Gobierno de Aragón actualmente a la dependencia. De cómo ha mejorado esta asistencia, pero también de lo que hay que mejorar, hablamos con la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Decimos Gracias. que son 33.033 personas las atendidas actualmente por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Sí, esas son las personas atendidas y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos. Nosotros siempre hemos creído en la ley de dependencia. Nos parece una ley fundamental, uno de los derechos sociales que tiene que hacer cambiar la vida de las personas y de las familias. Y cuando decimos 33.000, nos sentimos muy contentos. Pero yo digo, es que 33.000 son 33.000 personas, 33.000 familias que pueden tener una mejor calidad de vida, con los servicios que puede dar la dependencia, desde una residencia, un centro de día, una ayuda a domicilio. Yo creo que para nosotros es muy importante, y en una comunidad como la nuestra, con una población envejecida, aunque no todos los dependientes tienen por qué ser personas mayores, yo creo que es fundamental y desde luego esto es el estado del bienestar. El estado del bienestar significa esto, que las personas tengan una educación, una sanidad de calidad, pero también un servicio tan importante de una ley que reconoce un derecho de las personas que necesitan de esa ayuda porque no son autónomas. Efectivamente, una parte de esos dependientes son personas mayores y es una tendencia que va a ir a más porque cada vez es una población más envejecida la que tenemos y particularmente en Aragón, pero también es que hay más calidad de vida, hay más esperanza de vida. Entonces, ¿cuánto calculan que puede ir creciendo esta cifra de dependientes cada año? Pues la verdad es que la cifra de personas dependientes va creciendo. Afortunadamente tenemos esa esperanza de vida. Yo siempre lo digo cuando voy a las residencias y me cuentan y las personas me dicen, bueno, pues aquí estoy, digo, bueno, pues eso es muy importante, que tengamos esa esperanza de vida, pero no solo importa la vida, el tiempo que vivamos, sino con qué calidad lo vivimos. Y yo creo que eso es muy importante. Y a las personas dependientes y a sus familias lo que les tenemos que decir es eso. Queremos y trabajamos para que a lo largo de vuestra vida, sea lo larga que sea, afortunadamente tenemos, yo creo que un sistema sanitario muy bueno, también yo creo que nuestra propia alimentación mediterránea, el espacio que tenemos hace que tengamos pues eso, una esperanza de vida muy alta. Y lógicamente, aunque es verdad que en el tema de la población es un tema que tendremos que reflexionar, hace falta que tengamos más población, más niños, tendremos que intentar que la natalidad sea mayor, pero es verdad que cada vez tendremos más personas mayores y por eso el presupuesto de los servicios sociales pues sigue creciendo año a año. En ese sentido me imagino que esperará mucho esta legislatura del Gobierno central y en particular de ese Ministerio del Reto Demográfico que ya se ha elevado a vicepresidencia. Pues sí, esperamos mucho por una parte de ese reto, pero también esperamos mucho de otra cosa importante que es de la financiación de todos los servicios, pero especialmente de la dependencia, porque la dependencia que tendríamos que recibir del Gobierno de España un 50%, estamos recibiendo un 16%. De los 232 millones que gastamos en 2019 en dependencia, que invertimos, solo hemos recibido del Gobierno de España 39. Por lo tanto, seguiremos trabajando en esa reivindicación. Y también decir, en Aragón, en la dependencia y en todo el resto de los servicios, siempre hemos tenido en cuenta pues, nuestra población, la dispersión, el territorio y todas aquellas localidades que tienen tantas dificultades. Será una de las cosas, me imagino, que Javier Lambán pondrá encima de la mesa en esa reunión bilateral con Pedro Sánchez, aparte de esa reforma del sistema de financiación autonómica, los criterios que Aragón quiere que se tengan en cuenta para reformar este sistema. Sí, nuestro presidente Javier Lambán esto lo ha tenido siempre muy claro y desde luego lo que no podemos decir
es que ni un segundo de su mandato haya parado de reivindicar lo mejor para nuestra comunidad autónoma. Ayer en rueda de prensa hacían ustedes balance desde 2015 hasta ahora, cómo ha ido evolucionando esa atención a las personas dependientes. Aragón se ha convertido en la segunda comunidad autónoma de España donde más personas dependientes se atienden y además se ha convertido también en la séptima en atención cuando en junio de 2015 era la última comunidad autónoma. Me imagino que también, sobre todo en este año pasado, incidían ustedes en que es cuando más esfuerzo se ha hecho. Sí, por eso de ahí estas cifras. Sí, nosotros es que nos encontramos con una situación muy complicada. Había un retraso tremendo. El 30% de las personas que tenían derecho no recibían la prestación. Había más de 14.000 personas con derecho a las que no se les atendía. Pusimos en marcha la teleasistencia para dependientes, la ayuda a domicilio, el programa para atender a las personas dependientes de grado 1. Es decir, lo que hicimos fue de alguna manera desarrollar la ley, pero luego también trabajar con nuestro presupuesto, con un presupuesto muy importante, con un incremento de 51 millones desde el 2014 para poder atender a esas personas dependientes. Y además, conforme hemos ido avanzando, nos dimos cuenta también que el procedimiento era muy complicado y lo que hemos hecho es hacerlo más ágil, más eficaz, para que las personas, cuando llegan a su centro de servicios sociales, ya presenten la documentación, se les revise, a partir de ese momento ya se les valore, pero ya se les pregunte qué es lo que vosotros esperáis, qué es lo que queréis de la ley de dependencia, una residencia, una ayuda a domicilio, la prestación en el entorno familiar. Y lo que hemos hecho de esta manera, realizando pues, una labor de reflexión, lo que hemos hecho es facilitar a las personas la aplicación de la ley y, sobre todo, una cosa importante, contratar personal. Claro, porque esa era una de las principales quejas de las familias de las personas dependientes, toda esa maraña burocrática que tenían que pasar, que dilataba el proceso y desgraciadamente muchas veces la ayuda llegaba tarde, incluso cuando la persona había fallecido. Clave ha sido el contratar personal, porque al final para agilizar la burocracia tiene que haber gente que solucione esos problemas. Eso a nosotros nos preocupaba mucho pensar que las familias estaban esperando, que algunas ya ni la solicitaban por miedo a que los trámites burocráticos fueran tan complicados para nada. Eso nos preocupaba mucho. La verdad, ¿y quieren seguir reduciendo todavía más esa queremos burocracia? Seguir reduciendo. Lo que queremos es cumplir con los plazos. Lo que queremos es cumplir con los plazos. Y para eso lo que hemos hecho, por una parte, presupuesto, por otra parte también agilizar. Hicimos una orden, se publicó el 13 de junio del 2019 una orden en la que lo que hacíamos es reducir y agilizar los plazos, se presenta todo por vía telemática y por otra parte también contratar personal. Hemos pasado de 76 personas a 121 personas, valoradores, trabajadores sociales, porque a las familias cuando piden esta prestación hay que facilitarles las cosas. Están en una situación difícil. Cuando una persona pide la prestación de la dependencia, pues es porque la necesita. Y desde luego lo que no podemos hacer, que por nuestra ineficacia, por la propia burocracia, no les demos lo más rápidamente posible pues esa prestación. Y vamos a cumplir en el menor tiempo posible, que en 6 meses, desde que uno solicita hasta que se le valore en una situación normal, pues pueda tener esa prestación. Efectivamente, esto que quede muy claro para todos los que nos ven. Serán 6 meses desde que solicita la ayuda hasta que la recibe, es decir, no hasta la valoración o desde que se le valora hasta que la recibe, no, desde que inicia, pone el primer papel en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para solicitar la ayuda hasta que la recibe. 6 meses. 6 meses, 6 meses. Puede ser más largo un procedimiento que otro, depende, pero si la persona pues, la solicita, está en su domicilio cuando se le concierta la cita, pues serían 6 meses, en eso estamos trabajando. Luego habrá el trámite de la gente que pide pues el cambio de valoración, eso puede costar más, pero cuando se solicite queremos que sean 6 meses, es decir, lo que dice la ley. Estamos hablando de dependencia, consejera, estábamos hablando de las condiciones, de ese objetivo, quieren reducir a menos de 6 meses el plazo desde que una familia pide una ayuda a la dependencia hasta que la recibe, pero aún así han mejorado las cifras. Este año 2019 ha sido muy importante para reducir las listas de espera de valoración, pero aún así hay 6.236 personas que tienen reconocida la prestación, pero todavía no la cobran. Sí, es verdad que no la cobran o no reciben el servicio, es así. Y en este sentido decir, bueno,
teníamos más de 14.000 personas en espera cuando llegamos al gobierno. El esfuerzo que se ha hecho ha sido muy grande y fundamentalmente en estos 2 últimos años lo que hemos tratado con esa contratación de personal, el trabajar para lograr ese objetivo. Lo que queremos es acabar con esa lista de las 6.000 personas. Tenemos también algunas personas pendientes de valorar, pero lo que queremos es llegar a ese momento en el que no tengamos ningún retraso ya y simplemente podamos ir trabajando dando servicios a aquellas personas que lo soliciten. Ese es el objetivo. Efectivamente, son 2.700 más o menos las personas que hay pendientes de valoración, porque claro, hablábamos antes de reducir cierta burocracia, pero hay alguna parte como esta, por ejemplo, la de la valoración, que no se puede hacer vía telemática, que no es cuestión de burocracia, tiene que ir el profesional sanitario a evaluar cómo es la situación de dependencia del solicitante. La verdad es que es una ley, la ley de dependencia, extraordinaria, reconoce unos derechos que yo creo que son fundamentales, pero también hay que decir que es muy compleja de aplicar. Es muy compleja de aplicar porque estamos diferentes administraciones, los servicios sociales de las entidades locales, nosotros, y yo creo que no hay ningún servicio que se dé al que previamente se le exija, y tiene que ser así, tenemos que comprobar si la persona es dependiente o no es dependiente, el que tengas que acudir al domicilio para reconocer la verdadera falta de autonomía de esa persona. Pero bueno, el esfuerzo que hemos hecho ha sido muy grande y hay que decir, yo creo que la sociedad lo valora mucho, pero también que tenemos unos profesionales que han trabajado mucho, sabiendo la dificultad que tenían, porque realmente creían en esta ley y en la atención a las personas mayores. Y así seguiremos haciendo. Esta ley que se aprobó en 2006, ¿cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido mejorando la aplicación de esta ley? Porque es verdad, una ley nace con un propósito, con unos objetivos determinados, pero luego la práctica siempre lleva a mejorarla. ¿Cómo la mejoraría usted? ¿Más coordinación, más presupuesto, evidentemente? Hay que decir que se aprobó en el 2006, era final del 2006, realmente se empezó a aplicar en el 2007, ha costado. Al principio, fundamentalmente, lo que se dieron fueron prestaciones en el entorno familiar. Nosotros, una de las cuestiones que hemos hecho para mejorarla ha sido el que las personas puedan tener servicios, residencias, centro de día, ayuda a domicilio. Sí, porque hay muchas personas que a lo mejor piensan que todo es una ayuda directa, económica, una prestación económica, y no es así. Pues, hay muchos servicios que, puede requerir la persona dependiente y que le presta el Instituto Aragonés de Servicios Una cosa Sociales. es que a las personas que tengan que cuidar a un familiar, yo creo que es importante que se les dé esa ayuda, lo que se llama la prestación en el entorno familiar, pero yo creo que hay que apostar por los servicios y de hecho en el incremento que nosotros hemos tenido en la atención, lo que hemos hecho es de esos 51 millones de incremento, 45 han ido a los servicios y 6 a las prestaciones en el entorno familiar. Eso no quiere decir que si un familiar lo que quiere es cuidar a la persona dependiente, puede hacerlo y debe hacerlo, y de hecho una cosa importante es que este gobierno lo que ha hecho es recuperar el recorte del 2012 donde se quitaba la seguridad social de las personas cuidadoras. Yo creo que eso ha sido una medida muy importante. ¿Qué mejoraría de esta ley? Pues lo primero, la financiación. La financiación, los recortes del 2012 fueron muy duros y por lo tanto pues, el Gobierno de España yo creo que tiene que trabajar en esa financiación. Y así se planteó en la conferencia de presidentes y se hizo un estudio de financiación, pero de ese estudio de financiación no hemos tenido como consecuencia ese incremento. Eso es lo primero. Y luego pues tenemos que reflexionar profundamente sobre esta ley, sobre los servicios que estamos dando. A lo mejor tenemos que dar otros servicios más flexibles para las personas mayores, pero bueno, yo creo que es una ley que ha sido muy positiva. Me gusta mucho en Aragón, en una comunidad tan dispersa, la ayuda a domicilio. Yo creo que la ayuda a domicilio es una medida muy positiva. ¿Habla de servicios más flexibles, consejera? ¿De qué tipo estamos hablando? Servicios más flexibles, pues a lo mejor tenemos que hacer, además de la ayuda a domicilio, yo creo que, claro, esto implicaría modificaciones de la ley. Además de la ayuda a domicilio, pues tendríamos que hacer... al tomar algunas medidas para que las personas quedándose en su domicilio, en sus lugares habituales, pues pudieran tener unos servicios organizados de comedor,
de lavandería, es decir, intentar que quedándose en su domicilio tuvieran una serie de servicios mayores que la propia ayuda a domicilio. Yo creo que además para las personas mayores hay un momento que a lo mejor tienen que ir a una residencia o centro de día. Están muy bien en las residencias y centros de día, pero el tratar de tomar medidas para que puedan quedarse en sus domicilios yo creo que es una cosa positiva. Y nosotros lo que hemos trabajado mucho es en el procedimiento. Cuando hicimos la orden de procedimiento, se publicó, como digo, el año pasado, habíamos dado muchas vueltas a qué teníamos que hacer para que la ley fuera más ágil. Nos quedamos sin tiempo, pero no me gustaría que se fuera sin preguntarle sobre la atención temprana. A partir de las 9:30 vamos a hablar con familiares, vamos a hablar con personas que tienen hijos que requieren la atención temprana, que es la atención a niños de entre 0 y 6 años que padecen algún trastorno en su desarrollo. Una de las reivindicaciones, una de las reclamaciones de las familias es que sea una atención integral la que reciban y un centro de referencia. Anunció el año pasado que se iba a poner en marcha un centro especial de atención a la infancia. ¿Cómo está ese proyecto? Porque las familias esperan que se abra cuanto antes. Bueno, pues estamos trabajando en ese tema. La verdad es que cómo tocan la fibra estos dos temas. Igual la dependencia que la atención temprana son para nosotros temas fundamentales y a los que queremos mucho y trabajamos mucho en ello, porque la atención temprana qué importante es para las familias, para esos niños. Algunos pues simplemente con esa atención temprana ya luego pues, se incorporan a una vida absolutamente normal, otros tienen que recibir pues atención a lo largo de un periodo más grande o a lo largo de su vida, pero me parece fundamental y está muy valorada la atención temprana que se da en Aragón. Y precisamente el Congreso de Atención Temprana se hizo aquí, en Aragón. Yo creo que tuvieron mucho que ver las asociaciones que trabajan en este tema. Me alegró mucho ver tanta gente aquí hablando de este tema. Y allí precisamente anunciamos este centro de referencia que lo que quiere ser es un centro de reflexión. Se está trabajando mucho y bien, además se está intentando llegar al medio rural, pero lo que queremos es en ese centro pues que los profesionales de todos los ámbitos que están trabajando en este tema, también coordinados con educación y con sanidad, pues podamos dar pues más pautas, podamos ayudarnos unos a otros, porque yo creo que en comunidad se aprende mucho más. Bueno, pues no sé, valorar todo lo positivo que estamos haciendo y otras alternativas que se puedan plantear para el futuro, porque lo que pretendemos al final es la inclusión de los niños, o sea, que esa atención temprana es para que los niños tengan una vida plena y feliz. Efectivamente, y por eso, ¿les puede dar algún plazo de cuándo se puede poner en marcha este centro? Bueno, estamos, como digo, trabajando, no me atrevo a dar plazos. Estamos en una situación complicada en el departamento porque, entre otras cosas, nos estamos trasladando a la Plaza del Pilar, a los antiguos juzgados, y lo primero es ya la organización de los espacios, pero vamos, estamos trabajando para que sea una realidad lo antes posible. María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, gracias por compartir unos minutos. Muchísimas gracias a vosotros.